Empezamos con nuestra oración habitual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay tanto para meditar en la vida de Cristo que en este breve retiro no podemos más que aludirlo muy por encima. Por eso yo a todos les aconsejaría comprar, además de la Sagrada Escritura, una buena vida de Cristo. En cualquier librería católica encontrarán que hay vidas de Cristo que están escritas por hombres piadosos, cultísimos, que han sabido revelar mucho ese rostro oculto, misterioso, del Emmanuel oculto en Jesús. Ahora nos vamos a fijar solo en un episodio que está al final de la vida oculta del Señor, pero que Dios lo fue preparando a lo largo de toda la historia humana. Desde la creación de la uva y del trigo, que son de todos los vegetales mencionados en el día de la creación, cuando en el libro 1 del Génesis se dice que también Dios creó plantas y todo tipo de vegetales y verduras, estaban ya pensados por Dios el trigo y la vid, porque iban a tener un papel central en ese misterio de comunión de los hombres entre sí y de todos con Dios. A lo largo de los siglos, millones y millones de hombres y mujeres se unirían para trabajar y cultivar campos de trigo. Y millones de hombres trabajarían cuidando vides y fabricando vino. Y el vino y el trigo han sido los grandes compañeros de la mesa humana a lo largo de tantísimas generaciones. Su simbolismo, el de los trigos molidos hasta formar una única harina y un único pan, y tantos granos de uva que son exprimidos para formar el único vino, estaban pensados por Dios desde toda la eternidad. Eran símbolos de algo que iba a ocurrir un día. El misterio de la Eucaristía, el misterio del Jueves Santo. En la historia del pueblo de Israel, además, fueron ocurriendo muchas cosas que también eran anuncios proféticos del Jueves Santo. Cuando el pueblo de Israel salió, dirigido por Moisés, de la esclavitud de Egipto, entraron en un territorio terriblemente hostil, hoy mismo lo es, el desierto del Sinaí, la península del Sinaí, casi no tiene vegetación, arena, piedra, muy poca agua o nada de agua. En la época del pueblo, en su peregrinación hacia la tierra prometida, había muchas serpientes venenosas. Era un lugar terrible para atravesarlo. Y entre las muchas dificultades estaba la falta de alimento. Y Dios les hizo llover pan del cielo. Y uno de los episodios famosos del Éxodo es ese maná, ese manú que decían los hebreos. ¿Y esto qué es? Era el pan del cielo, que Dios se los daba como alimento durante 40 años. En ese territorio que era como el símbolo de lo que es la vida en esta tierra, un lugar muy difícil para atravesar sin un buen alimento. Hasta llegar a la tierra prometida, que era el símbolo de la vida eterna, de esa comunión eterna con Dios a la que estamos destinados. Pero sin el alimento correcto no íbamos a llegar jamás. Y sin el alimento de Dios, el pueblo de Israel no hubiera atravesado jamás la península del Sinaí.
cuando Jesús vino a este mundo, con un simbolismo que está escondido también en el nombre del pueblito del que él quería descender, de la ciudad de David. La ciudad de David, en castellano la llamamos Belén, es Betlehem. Bet en hebreo es casa, significa casa, la casa del pan. Un nombre tan sugerente, dado a ese pueblo 10 siglos antes de que Cristo viniera a este mundo. Porque un día iba a salir de Belén, de una gruta de Belén, aquel que unos años después diría, como se lee en el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan de la vida. El que come de mí vivirá eternamente. Jesucristo sabe que el estilo de vida que nos ha pedido a los cristianos, tener esa fe íntegra, ese afán apostólico, vivir todas las virtudes cristianas, la humildad, el sano desprendimiento de las cosas de este mundo, la virtud de la obediencia cristiana, la castidad, la generosidad, la magnanimidad, el trabajo bien hecho, el espíritu de servicio, tantísimas virtudes, no son posibles con solo las fuerzas humanas, sobre todo después del pecado original. Y Dios habría cometido una injusticia grande si nos hubiera pedido un esfuerzo que no podemos hacer. De modo que nos ofreció un alimento especial. El capítulo 6 de San Juan produce asombro, pasmo, y a algunas personas les produce un escándalo terrible, porque Jesucristo anunció que el alimento del cual íbamos a vivir los hombres en la tierra, si queríamos y si queremos, es Él mismo. Nosotros, los cristianos, somos gente que se alimenta de Dios. Y ese milagro lo hizo Cristo al final de su vida pública, el Jueves Santo, para cumplir con una promesa que había hecho en Cafarnaúm. Después de hacer un gran milagro de la multiplicación de los panes, en la que comieron 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños, por lo tanto dio de comer a unas 20.000 personas probablemente, y la gente lo empezó a seguir, el Señor les decía, en verdad os digo que ustedes me buscan no porque han visto milagros, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Le seguían nuevamente por un interés puramente material, como tanta gente que sigue a Cristo, y si no es a Cristo, siguen a las instituciones de la Iglesia. Los que son más clericales son, digamos, personas que creen que la Iglesia, el misterio maravilloso de la Iglesia de Cristo, son esas instituciones, incluso los edificios o los organismos eclesiásticos, y se acercan a veces para medrar, para ver si pueden sacar un provecho económico, encontrar un puestito. Estos se le acercaban a Cristo para comer más. Y el Señor les decía, trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Y ellos le dijeron, ¿y qué milagros haces para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito en el libro del Éxodo, les dio a comer pan del cielo. También lo dice el Salmo 78. Y Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.